Hola, soy Fernando Mancebo de gestionestrés.com y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de mi canal de YouTube. En esta ocasión quería compartir con todos vosotros y con todas vosotras una reflexión que siempre es muy interesante, que siempre, bueno, pues suscita mucho debate y sobre la cual hay multitud de, de interpretaciones y de visiones distintas, todas válidas, todas aceptables, dependen, pues del autor, de la persona, del divulgador que, que habla sobre el tema, ¿no? Esta cuestión es si el eneagrama realmente está hablando de nuestro ego o está hablando de nuestra esencia. Si realmente con el eneagrama estamos haciendo un trabajo sobre el ego que nos lleva a la esencia o es solo ego, etcétera. Bien, en principio yo creo que el punto está en lo que entendemos cada persona como ego o esencia. Particularmente, yo lo que veo es una opinión totalmente personal y subjetiva y no es ni mejor ni peor que otra, ni más verdad ni más mentira que cualquier otra interpretación que se haga del asunto. Pero la sensación que me da es que generalmente estamos llamando ego a las partes de nuestra personalidad que no nos gustan y estamos llamando esencia a la parte o las partes de nuestra personalidad que nos gustan. Particularmente hay una versión, ¿no?, de nuestro eneatipo, de nuestro tipo de personalidad que nos gustaría que no estuviese o que nos gustaría que fuese de otra manera. Entonces, de algún modo la nombramos con un nombre pues un tanto peyorativo, ¿no? Porque la palabra ego tiene un componente, una connotación un tanto peyorativa. Y las partes que nos gustan, las partes, digamos, que se amoldan a ese ideal que tenemos de nuestra persona, de cómo deberíamos ser, de lo que a dónde nos gustaría llegar, ¿no? Pues qué partes nos gustaría eliminar de nuestra personalidad y qué partes nos gustaría fomentar. Entonces esa parte positiva, esa parte agradable, esa parte cómoda, ¿no?, de nuestro tipo de personalidad es lo que llamamos esencia. Vamos al sentido etimológico de las palabras, lo que significa ego, lo que significa esencia, y de una forma también muy resumida. Ego, el significado es yo. Es esa cosa, ¿no?, esa construcción o esa sensación que tenemos de ser algo, de ser alguien y de tener un dominio, un control, una identificación muy fuerte con eso. Entonces, bajo mi punto de vista, la personalidad, el ego, es un constructo, es algo que se va creando. Hay también distintas versiones. Creo que eso también está un poco en el ámbito de de los profesionales de la mente, ¿no?, de los psicólogos, de los psiquiatras, y con todo y con eso quizás todavía no hay una claridad exacta del por qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Pero bueno, hay teorías bastante interesantes. Entonces, esa identidad que se va creando a lo largo de los años, esa identidad que luego se manifiesta de distintas formas, tal y como describe, por ejemplo, el eneagrama, ¿no? El eneagrama es una herramienta de psicología de la personalidad, no es la única, pero es una, por lo menos, la que seguramente la que nos interesa, ¿no? Por eso, hay gente que nos estamos dedicando a ello y hay gente, que estáis interesadas y queréis recabar información. Entonces el eneagrama es un mapa que describe el yo, un mapa que describe la manifestación y las formas en las cuales ese yo se interpreta, ¿no?, en este tiempo, en este espacio que es nuestra vida. Esencia sería, también insisto, muy importante bajo mi punto de vista, es esa cualidad original, ¿no?, esa forma, o sea, esa fuente, ¿no?, de donde surge, de donde emana algo, en este caso la personalidad. Entonces, si nos identificamos con nuestra personalidad, que es en el estado en el que más o menos funcionamos la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Hay una identificación. Yo tengo una relación personal con Fernando. Mi mente tiene construido una serie de imágenes, una serie de ideas, una serie de creencias que, digamos, justifican la existencia de un yo que se llama Fernando. Entonces, desde ese punto, y creo, insisto, que es lo que describe el eneagrama, que es la manifestación de nuestra idea de yo, de nuestra relación con el mundo,
Desde ese punto de vista, el eneagrama solo describiría el ego. Bien, en cualquier caso, el ego, hay una campaña en contra de él, hay una, bueno, pues ahí tiene muy mala prensa, pero en realidad el ego depende de lo que hagamos con él. O sea, nuestra personalidad no es ni buena ni mala por naturaleza, ¿no? O sea, nosotros tenemos una responsabilidad sobre ese ego, sobre ese yo, ¿no? Tenemos una posibilidad también, ¿no? Y una posibilidad que nos ayuda el eneagrama, pues a conocerla, a conocer esa manifestación, ese yo, ese ego, a conocerlo y hacer de él algo cómodo, algo agradable, algo adaptativo y algo con lo que podamos vivir y con lo que podamos estar a gusto, ¿no? Porque es nuestro compañero de viaje, al menos que sepamos, durante toda este tiempo, ¿no? que estamos en el mundo. Entonces, a ver, hay otro aspecto muy importante, o por lo menos a mí me ha influenciado mucho un autor. Es una persona a la que, bueno, que he leído todos sus libros y para mí es una referencia, ¿no? En todo el tema bueno, todo lo relacionado con la espiritualidad, y en concreto un libro suyo, que es este, ¿no? Es Billy Biss Jagger, este libro En busca del sentido de la vida. Creo que es un libro altamente recomendable, dentro de que, bueno, él es un místico cristiano, él es un monje, ha muerto además hace poco, en marzo de este año 2020, también es maestro de meditación, es psicoterapeuta, y ese libro es una auténtica guía, ¿no? de desarrollo humano, por lo menos, insisto, siempre bajo mi punto de vista. Entonces, pese a que, bueno, pues que está visto desde un punto de vista cristiano, hace una reflexión muy interesante sobre, entre otras cosas, el sentido de identidad. Y lo que él dice es que, para poder realmente, digamos, ir soltando, ¿no? ese ego, ir soltando ese yo, tiene que haber primero una identificación fuerte con ese yo. Tiene que haber un conocimiento profundo de ese yo. Eso que somos, o eso que creemos que somos, eso que llamamos mi personalidad, eso que llamamos yo, eso que llamamos ego. O sea, desde ese conocimiento profundo, ¿no? Y desde esa aceptación radical de lo que hay, ese es el camino para empezar a cambiar. Para empezar, incluso si ya vamos un poco más allá, a cansarnos, a aburrirnos y a desilusionarnos, ¿no? A desencantarnos un poco del yo y poderlo ir soltando. De todos modos, sobre este tema, puedes ver en mi página web, en gestionestrés.com, en la sección de artículos, donde puedes acceder a mi blog, al blog de Fernando Mancebo. Hay un artículo que se titula Eneagrama, Ego o Esencia. Somos realmente nuestro eneatipo, donde hablo más en profundidad sobre este tema. Ya que este vídeo lo titulo, bueno, Eneagrama o Egograma, yo creo que el nombre de egograma también sería bastante acertado, ¿no? Porque está describiendo 9 formas de manifestarse el yo, ¿no? 9 formas que bueno, pues se multiplican hasta llegar a 27 si tenemos en cuenta los instintos y si tenemos en cuenta otras cosas como la morfopsicología, ¿no? Lo que es nuestra biología. Entonces, digamos que ese yo se multiplica por un número bastante alto de manifestaciones, de características, y en las cuales sí es verdad que hay una individualidad. Por tanto, si tenemos una relación pues un tanto negativa, ¿no? de nuestro yo, si consideramos que el ego o lo que soy yo es la parte negativa y mi parte positiva es la parte luminosa, es nuestra esencia, es lo que somos en realidad, yo creo que no estamos entendiendo bien lo que es realmente el eneagrama. El eneagrama es una herramienta que te va a brindar soluciones, te va a brindar un camino, te va a brindar, aparte de un conocimiento teórico que va mucho más allá del estereotipo, porque el estereotipo es de alguna manera una visión, puede incluso llegar a ser cómica, ¿no? Y es muy limitante y muy reduccionista. El eneagrama te describe una cantidad de matices asombrosa, una cantidad de matices que lo que te van a ayudar realmente a conocerte y a saber que aunque haya cosas de tu personalidad que te gustaría cambiar o que digamos que te ponen en dificultad, hay otras partes, esa personalidad tuya tiene una manifestación mucho más, pues bueno, mucho más positiva, ¿no?
utilizar el término positivo, pero bueno, puedes decir mucho más bonita, mucho más acorde con lo que a ti te gustaría ser, mucho más en comunión con los otros, mucho más abierta a la unidad, ¿no? Abierta un poco al mundo, no tan encerrada en sí misma, y que cuanto más apertura hay, más quizás nos vamos aproximando a eso que llamamos esencia, que realmente, como yo entiendo que es la esencia, la verdad yo todavía no sé cuál es la mía. Digamos que eso es un poco mi camino personal, ¿no? De autoconocimiento y de autodescubrimiento. Entonces, desde este punto de vista en el que, bueno, pues yo quiero, me apetece compartir, ¿no? Con todos vosotros y con todas vosotras, cuál es mi visión del enneagrama, si es ego, es esencia. Yo creo que lo que está hablando es del yo, es del ego, es de la personalidad, es de ese personaje con el que nos identificamos, ¿no? Y con el que hemos creado una relación de identificación que en el fondo creemos. ¿Por qué le llamamos esencia? Realmente porque pensamos que nuestra personalidad somos nosotros. Pensamos que los patrones de tu personalidad eres tú. Pero el enneagrama, de lo que hablas de tu comportamiento, es de tu forma de ver las cosas. No es reduccionista, todo lo contrario. Es una herramienta que te va a ayudar a ampliar, a desarrollar muchos más matices de tu personalidad. También es muy importante no quedarnos en el estereotipo, en el que el 1 es perfeccionista, el 2 es el ayudador, el 3 es el excelentista. Todo eso, a ver, está muy bien para empezar a conocer el enneagrama y está incluso muy bien para divertirte, porque a veces que puede ser cómico ver una película, mira, este es un 5, mira, este es un 4, este es un 2, es genial, pero eso no es el enneagrama. Eso es un enneagrama 1.0, un enneagrama que no describe en profundidad esta herramienta que verdaderamente te otorga te da un conocimiento profundo, exacto y acertado de cómo es tu comportamiento y de cómo se manifiesta tu ego. E insisto en quitarle el componente peyorativo al ego. El ego es, desde el ego podemos hacer cosas maravillosas o cosas terribles. Pero siempre que hay, haciendo cosas maravillosas, hay una sensación de que hay alguien o algo o un tú haciéndolo, siempre que hay esa sensación, hay ego. Y lo cual, insisto, bajo mi punto de vista, no tiene nada de malo. Es lo que queramos hacer con él. Es nuestra responsabilidad. No es ninguna maldición celestial el hecho de vivir con un ego, ¿no? Es que tienes mucho ego. Claro, es que todo el mundo tiene ego. Es que incluso ese deseo que puedes sentir, decir, ay, si yo no tuviera ego, si pudiera trascender mi ego, si podría soltar el ego, seguramente es el propio ego que se está empezando a aburrir de sí mismo y está empezando a pensar que estaría más cómodo si no estuviera tan centrado en todas sus cosas. Y dicho esto, insisto en recordarte el artículo que hay en mi blog, en el blog de gestiones3.com, en la sección de artículos hay bueno, he publicado un post recientemente donde hablo más en detalle, ¿no? Donde hablo de espiritualidad, donde hablo del ego, hablo de la esencia, un poco desde siempre, insisto, esto es muy importante, bajo mi punto de vista. Mi punto de vista es mi opinión totalmente subjetiva y mi opinión totalmente personal, que no va ni a favor ni en contra de la de nadie. Tú puedes tener tu visión totalmente particular, evidentemente. Lo que yo estoy haciendo en este vídeo es permitirme la libertad, evidentemente, de contar cómo yo lo siento.